Vamos a compartir nuevamente. Ya, estimados, vamos a partir el día de hoy con lo que son los circuitos equivalentes de una red eléctrica. Los circuitos equivalentes que vamos a encontrar en la red eléctrica, ¿ya? Y a lo que podemos llegar con ellos. Con estos circuitos equivalentes, nosotros podemos más adelante obtener, aunque el programa me dice solo que usted obtenga el circuito equivalente, no me dice que lo veamos porque eso ya, la otra parte es como un poquito más elevado, pero se puede obtener, por ejemplo, la cantidad de flujo, se puede obtener la pérdida por efecto Joule, se puede obtener la tensión de transmisión, si es que yo tengo cuál es la tensión que ya digamos, si me muestra o me dice que la línea en su carga recepciona 120 kilovolts, yo puedo saber cuánto es lo que está transmitiendo la línea. Puedo saber parámetros de corriente, bueno, y un sinfín de parámetros equivalentes a través de estos circuitos, valga la redundancia, equivalentes que podemos encontrar en una red eléctrica. Es interesante ir conociéndolo. Hay varios métodos de cómo obtener estos circuitos equivalentes. Hoy día vamos a conocer uno de ellos. Hay personas que los trabajan en millas. Hay varios profesores que lo trabajan en millas y después a través de una formulación, que es una multiplicación con una constante matemática, 1.64, lo pasan a kilómetros. Yo lo trabajo directo en kilómetros, porque estamos un país que trabajamos en kilómetros, pues no trabajamos con millas nosotros, así que no le veo la lógica de trabajar con millas, aunque muchos textos lo traen así. Hay muchos textos que los parámetros que yo les doy por tablas, que ya están normalizadas, lo hacen que los calculen. Para hacerlo más fácil, yo prefiero usar las tablas, ¿ya? Van a tener el mismo resultado, entonces darse la lata de empezar a ver un parámetro con un tipo de cable y buscarle su reactancia en serie, hacer el cálculo, siendo que en la tabla ya está, y es el mismo valor que voy a calcular. ¿Para qué inventar la rueda? Si ya está hecha, ¿ya? Claro, a nivel de ingeniería, de cálculo y análisis de redes, que hay ramos de ese tipo, se solicita que la persona sea capaz de analizar e interpretar la tabla en caso de que no cuente con esa tabla en su momento, no cuente en un computador y tenga que analizar o hacer una equivalencia de un circuito, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a conocer o nos interesa más que todo a grandes rasgos es ver la equivalencia o cómo llegar a un circuito equivalente de la red. Cuando yo refiero a un circuito equivalente es llevar estas redes de 90, de 30, de 10, de 1 kilómetro de distancia, transformarla como que fuera un circuito de resistencias, ¿ya? Y con eso yo sé que en un circuito de resistencia puedo calcular su potencia, puedo calcular su corriente, su resistencia propiamente tal, puedo calcular su tensión, ¿no es cierto?, en cada uno de los elementos que se componen en esta red. Entonces, eso es lo que buscamos aquí, simplificar el circuito para poder analizarlo, ¿ya? Entonces, ahí está el objetivo, obtener circuitos equivalentes de una línea corta de transmisión. Recordemos que habíamos dicho que existían líneas cortas, medias y largas. Nosotros vamos a trabajar con la línea corta primeramente, porque el cálculo de la línea media y la larga es igual, ¿ya? No cambia. Tiene unas variables muy pequeñas, pero para otro tipo. Acá. Parámetros de una línea, para ir sabiendo qué parámetros nos vamos a encontrar. Bueno, antes de hablar de la inductancia, que es lo que está acá, una línea eléctrica sí o sí tiene una resistencia. Eso hay que tenerlo claro, ¿ya? Va a tener una resistencia, dado su longitud, la sección, tipo de conductor, bueno, va a tener sí o sí una resistencia. Y también tiene una inductancia, ¿ya? Que la inductancia se genera, y yo creo que la mayoría sabe, y los que no lo saben aquí lo anotan, ¿no es cierto? La inductancia son bobinas, ¿ya? Bobinas. En la red eléctrica no hay bobinas, pero sí se produce un campo magnético que es generado como que fuera una bobina a través de la corriente que la circula a esta. Entonces, el fenómeno de inductancia fue descubierto y estudiado por el señor Michael Faraday en 1831, ese es como un dato, entre paréntesis ahí. ¿Y esto qué es? Es la propiedad que tiene un elemento de un circuito que aprovecha la capacidad de la energía de almacenarse en una bobina, ¿cierto? Se puede almacenar como una bobina. Y esta se almacena en forma de campo magnético. Solo aparece cuando hay corriente alterna y cabe recordar que la inductancia se mide en henrios, ¿ya? Con la H. Pero para aplicaciones eléctricas de las redes de transmisión y distribución, generalmente conviene utilizar el ohm. Por lo cual,
ahí lo transformamos a una reactancia inductiva. Transformamos la que es la inductancia, el valor de la bobina que nos está en henrios, a reactancia inductiva. Para su tranquilidad, yo no lo voy a hacer transformar una inductancia a reactancia inductiva, ¿ya? Sino que se las voy a dar directamente transformada, porque no me interesa ni es parte de esta asignatura evaluar cómo transformar 2pi por f por L o omega L. No es parte de la asignatura evaluar eso, entonces eso lo da una tabla directamente ya entregada. Pero para conocerlo, cuando nosotros lo trabajamos en ohm, vamos a hablar de XL, ¿ya? Que se va a llamar reactancia inductiva, siendo L la parte de la bobina. Para obtener XL se pueden aplicar dos formulaciones, ¿ya? Que puede ser omega L o 2pi por F por L. ¿Ya? Ahí todo esto es una multiplicación. 2pi F por L. ¿Ya? F es la frecuencia de la red. 2pi, pi 3,14, 15, 16, no sé cuántito, el 2 constante, y L es el valor de la bobina en henrios, ¿ya? Y yo al aplicar esto, el resultado me va a dar en ohm. Omega, ojo, omega, en este caso, vendría siendo 2pi por F, ¿ya? El valor que me da cuando yo multiplico 2pi por F, 2pi por la frecuencia, me va a dar esto mismo. Entonces en alguna literatura lo vamos a encontrar como esta WL, que vendría siendo lo mismo que decir 2pi por F por L. Es la misma traducción. Ahí está. En corriente continua, la frecuencia es nula, ¿ya? Por lo tanto, la reactancia inductiva es cero. ¿Sí? Si estamos trabajando con corriente continua, no vamos a tener nunca una reactancia del tipo inductivo. ¿Sí? Y eso lo vimos con los transformadores, cuando hablamos que los transformadores en máquinas, ¿cómo se llama? No se generaba ese campo, porque los electrones solo van hacia un lado, ¿no es cierto? No es como en la corriente alterna, que van y vienen, o tienen un sentido, otro sentido, o un semiciclo positivo, semiciclo negativo, ¿ya? Sino que en la corriente continua la frecuencia va a ser nula. Trabajamos en función del tiempo y no en función de la frecuencia. Pero eso para que lo conozcamos entonces de dónde viene esta reactancia inductiva, que es lo que vamos a encontrar en la red. La famosa XL con la que nosotros vamos a trabajar y la cual yo le voy a dar parámetros para poder obtenerla. Mucho más sencillo que esa forma. Yo le recomiendo que las formulaciones que aparezcan acá, que generalmente va a aparecer una lámina con resumen de fórmulas, para la evaluación las pueden traer anotadas, no hay problema, pueden traer su propio formulario sin ningún inconveniente. Recuerden que la evaluación es a finales del mes de octubre, así que todavía nos queda harto tiempo y vamos a ejercitar bastante. Pueden anotar todas las fórmulas ahí en una hojita correspondiente y yo a cualquiera se la puedo revisar en su momento, ya, para ver que no tengan eso, ayuda de memoria torpe, sino que ahí todos pueden anotar sus formulitas como más le parezca conveniente, con transformación de unidades y cosas así. Como impedancia, ¿ya? La impedancia, recuerden que en palabras vulgares vendría siendo la resistencia en corriente alterna, que viene siendo Z de corriente alterna, o la impedancia en corriente alterna, se escribe de la siguiente manera. La impedancia tiene un valor real, ¿no es cierto?, que es la resistencia más J, que J vendría siendo un ángulo positivo o 90 grados, XL, que este es el valor que me dé de inductancia. Entonces, cuando yo trabajo con esta resistencia en corriente alterna, ¿ya?, va a llamar impedancia y va a estar compuesta por un R más JXL. Si es en corriente continua, la impedancia de corriente continua de partida es una resistencia pura que no tiene la parte de una reactancia inductiva. El valor de la reactancia inductiva va a ser 0. ¿Ya? 0. Entonces siempre fijarse bien en lo enunciado. Si dicen, es una fuente de corriente continua, tales valores, calcule el valor de la reactancia asociada a la impedancia del circuito. No hay, es 0, automáticamente. Voy a cambiar. A ver. Dice aquí, reactancia inductiva de una línea. La reactancia inductiva de una línea eléctrica de transmisión o distribución va a ser igual XL, pero se va a calcular de la siguiente manera.
va a ser XL es igual a XA, que XA es una reactancia en serie de la línea, digamos la reactancia que se produce en serie dentro de un conductor, dada por una tabla, ¿ya? Más XD, que XD es un factor que se calcula a través de las distancias que existen entre los conductores que producen este campo magnético. Que si mal no me equivoco, su fórmula es 2,894 por 10 elevado a la menos 3 por la frecuencia por el logaritmo de la distancia media geométrica. Y el valor que nos dé en esta reactancia inductiva de una red nos va a dar en ohm partido en kilómetros. ¿Ya? En eso vamos a trabajar nosotros. Ohm partido en kilómetros. Ya vamos a ver de dónde sale este XA y de dónde sale este XD. Pero en una línea, la reactancia inductiva la vamos a obtener de esta manera. ¿Ya? No la vamos a obtener con el 2pi por f por omega, sino que la vamos a obtener de esta manera. Aquí está entonces donde XA, reactancia en serie de la línea, y XD, factor de obtención de la reactancia entre líneas que puedan existir. Digamos, es un factor matemático que yo obtengo para poder obtenerla como el campo que existe entre dos líneas eléctricas. ¿Eso tiene relación ¿Con la transposición? Sí, va. De los aisladores, sí, viene tiene una relación respecto a eso. Patricio acá me preguntaba por si acaso si tenía relación respecto a la tabla que mostramos de la separación entre conductor, ¿no es cierto? Entre torres, por ejemplo, parece que hablamos, aisladores, bueno, va a tener relación respecto a eso. Eso se puede calcular, ¿ya? Y ahí está el XD, ¿ya? El XD es la aplicación de este factor matemático, que es 2,894 por 10 elevado a la menos 3, por la frecuencia de la red, por el logaritmo, este es un logaritmo de base 10 por si acaso, pero uno aprieta log en la calculadora, del DMG. El DMG es la distancia media geométrica, una distancia media entre los puntos o cables. Recordemos que en una red eléctrica de transmisión o distribución no es monofásica, sino que es una red trifásica, por lo cual existen tres conductores separados. ¿Ya? Y estos tres conductores están a ciertas distancias dependiendo si la línea es transpuesta, como lo vimos la semana pasada, que se va alterando, ¿ya? O es equilátera. Cuando es equilátera es que la distancia siempre va a ser la misma. Sus distancias y ángulos son los mismos. A eso hablamos de una línea equilátera. Entonces, esta distancia media geométrica se calcula a través de una forma, ¿ya? Que es una raíz cúbica de los puntos que existen o las distancias que existen entre los conductores. Y este resultado nos va a dar en ohm por kilómetro. Si hablamos de una línea, por ejemplo, bifásica, o una línea monofásica, porque esto también sirve para líneas monofásicas con un retorno, en las líneas cortas, por supuesto, no se va a hablar de distancia media geométrica, se va a hablar de distancia solamente, porque estamos hablando de distancia entre dos cables. La distancia entre dos cables va a ser la misma, ¿ya? Si la distancia entre dos cables es de 30 centímetros, va a ser siempre 30 centímetros. En cambio, si yo tengo tres conductores y es transpuesta en un conductor, por ejemplo, el conductor R con el conductor S, puede que estén separados a 1 metro, pero el conductor S del conductor T van a estar separados a 2 metros. No es la misma distancia, no es 1 metro parejo, sino que es una distancia media, ¿ya? Que se puede obtener a través de esta formulación. Bueno, SXD, por supuesto, va a ser en ohm por kilómetro. El XA que está acá arriba también es en ohm por kilómetro, por eso el resultado de la reactancia inductiva me da en ohm por kilómetro. Y ahí está. Donde F, ¿ya? Es la frecuencia de la red eléctrica, en nuestro país 50 Hz, por el logaritmo, ¿ya? Log que tiene la calculadora, de la distancia media geométrica, que es la distancia media geométrica que existe entre los conductores. El 2,894 por 10 elevado a la menos 3 es una constante matemática que viene de transformación de millares a kilómetros, eliminación de los hertz en una red para poder llegar a estos ohm por kilómetro. ¿Ya? Entonces, esto es como un orden de lo que tenemos que obtener. Ya vimos entonces que la reactancia se obtiene estos dos parámetros. El XD ya vimos ahora cómo se puede obtener.
Y ahora vamos a ver cómo podemos obtener este DMG, distancia media geométrica. Ojo, que hay muchos libros que hablan también del RMG, radio medio geométrico. Eso es lo que yo les digo que es una distancia entre dos cables solamente. El RMG es la distancia entre dos cables o radio medio geométrico. Que ahí es cuando hablamos de redes bifásicas o monofásicas también. Por supuesto, esta distancia media geométrica es en metros. ¿Ya? En metros se trabaja. Convenientemente. Ya. Acá está entonces la obtención de la distancia media geométrica, que se obtiene de la siguiente manera, estimado. Dice distancia media geométrica, ojo, raíz cúbica de la distancia de A, bueno, déjenme aquí, hay una imagen, de AB por BC por AC igual en metro. Chuta, qué complicado. ¿Qué es lo que dice? Imaginémonos esta torre, ¿no es cierto? Esto es una torre de una línea de 110 kb, no sé, ¿ya? La cual lleva aquí una fase, otra. Esta es una línea 1 por 110, imagínense. No es doble, ya no llevan sus brazos doble R, doble S o doble T, lleva una sola de cada una. Las menos utilizadas. Lo que me dice es que tengo que sacar la raíz cúbica de la distancia que existe entre A y B. Entonces me tienen que decir aquí, entre A y B a lo mejor existen 2 metros. 2 metros. Entonces ahí coloco 2. La distancia que existe entre B y C. Entre B y C existirán a lo mejor 2 metros también. Pongo el 2. Y la distancia que existe entre A y C, si aquí existían 2 y aquí existían 2, va a ser 4. Entonces aquí coloco un 4. Y saco esa raíz cúbica y eso me va a dar un valor en metros. ¿Ya? Entonces, tirando números así para empezar a escribir un poquitito aquí, y que esto se entienda, vamos a colocar números, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí que la distancia que existe aquí, ya pongámosle 3 metros. La distancia que existe aquí es de 3 metros. Entonces, si yo quiero obtener el DMG, va a ser la raíz cúbica, ¿ya? De la distancia de A a B, 3 metros. ¿Ok? Metros. Entonces eso es 3 metros. Por multiplicación, la distancia que existe entre B y C. B y C, 3 metros. Por la distancia que existe entre A y C. A y C, 3 más 3, 6. 6 metros. Todo esto dentro de la raíz cúbica, insertan en su calculadora, de 3 por 3 por 6, y eso da 3,78 metros. 3,78 metros. O sea, la distancia media geométrica, por ejemplo, de esta torre que pusimos acá para poder representar o obtener este DMG, es de 3,78 metros. Esa es la distancia media geométrica existente, en metros. ¿Ya? Ojo también siempre en la lectura de esto, porque hay profesores que dan en centímetros y se obtienen metros, ¿ya? Entonces tratar de llevar los metros, los centímetros a metros para poder trabajarlo, si no después, cuando queramos tener el XD, nos va a dar cualquier barbaridad. Una consulta, profe. ¿Sí? Estaríamos hablando que estos 3,78 metros sería la distancia media promedio que habría entre cada una de las fases. Correcto, es como el promedio que habría si lo dejamos todo así juntita, ¿ya? Existente, claro. Acá en este caso sabemos que este es el doble, pero es el promedio llevándolo a un criterio más central. Es el promedio que existiría entre los conductores, la moda y el estándar. Ese vendría siendo esta distancia media geométrica. ¿Pero por qué? El reloj sería entre A y B y C y nada. ¿Por qué después consideran también entre A y C? Porque el campo magnético se genera entre todos los conductores existentes. ¿Ya? Acá Patricio me pregunta, le replico la pregunta, me dice, ¿por qué es entre A y B, entre B y C y entre A y C? Si la lógica tendría que ser que fuera entre A y B solamente y B y C, no los extremos. ¿Ya? Se ha descubierto y según estudios que el campo igual se induce entre todos los conductores dependiendo de las tensiones, aunque siempre el campo que se genera entre los dos extremos es menor, ¿ya? Pero se genera.
Se genera un campo magnético, el cual hay que tratar de modelarlo y lo modelamos en esta impedancia que se produce en esta XL en la línea, ¿ya? Pero va netamente por eso. Ya. Ahora, una vez que uno obtiene ya el XL, el XA que lo vamos a sacar de una tabla, el XD y la distancia media geométrica, podemos obtener valores totales de una línea corta y también obtener el circuito equivalente, que es lo que nos pide. Donde vamos a tener la R total, que es el valor de la resistencia que yo puedo obtener y que la voy a obtener por tabla, multiplicada por la longitud de la línea, en kilómetros. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Que la resistencia de la línea, la tabla me la da en ohm partido en kilómetros, ¿ya? Y acá lo que yo hago, multiplico la resistencia de la línea, que está en ohm por kilómetro, por la longitud, y ahí los kilómetros con los kilómetros se cancelan, y el valor final me da en ohm. Y apreté. Descartar. Déjenme, me fui al final. Presentación desde esta, ya. Ahora sí. Ya. Y el XL total, ¿no es cierto? Nuestra reactancia inductiva total se obtiene de la misma manera. El valor del XL, que lo obtuvimos en ohm partido por kilómetro, multiplicado por la longitud de la línea, que está en kilómetros, y el valor de esta inductancia, o esta reactancia inductiva, mejor dicho, nos va a dar en ohm. Esos son los valores totales de la línea. Una vez que yo tengo eso, represento en un circuito equivalente mi línea. ¿Ya? Mi línea se representa en un circuito equivalente de la siguiente manera, donde aquí tengo una impedancia, una Z, que tiene su R total más J XL total. Las dos expresadas en ohm, ¿ya? Y se hace este circuito, y abajo se hace este cable, ¿no es cierto?, que vendría representando como la configuración a tierra o retorno de la línea también. ¿Sí? Es como, sabemos que la torre está aterrizada a tierra, hacen este retorno, este pisito abajo, para, a ver, reemplazarlo o que no quede igual como que fuera un circuito de corriente alterna con carga resistiva, ¿ya? Es como para ejemplificar o ir cambiando en la literatura ese tema. Estos son los pasos a seguir para obtener, ¿ya?, o ir sacando el circuito equivalente de una línea corta. En sí no es complicado, pero tampoco hay que mecanizarse. Porque aquí hay cosas que de repente uno podría despejar, ir obteniendo ciertas cosas, pasar ciertos números para llevar acá. Yo les voy a enseñar el procedimiento y una de las pillerías que yo siempre pregunto por ahí, ¿ya? Así que se las voy a indicar para que ustedes la vayan moviendo. Y como haciendo un ejercicio se aprende, vamos a ir viendo y haciendo un ejercicio con numeritos, porque claro, con letra algunos deben estar medio perdidos. Entonces, déjenme aquí, tabla de conductores. Déjenme. Al tiro vuelvo ahí, Patricia. Ahí está. Esa es la tabla que usted me pidió Que ojalá imprimieran. Ya vamos a trabajar con la tabla que está en la plataforma en Moodle, ya para que la puedan ir viendo. Entonces hoy día ya la vamos a utilizar. Para la prueba, así como pueden tener su formulario, les pido por favor que traigan las tablitas para poder trabajarlas sin problema y no estar imprimiéndolas en la prueba sellojas con tabla. L, sí, es XL. Es que lo que pasa es que en esta configuración del libro tendría que haber estado en mayúscula y la dejaron en minúscula, pero es XL, sí. Sí. Es el ángulo que se le da al imaginario, el número imaginario que le vamos a agregar, ¿ya? Que vendría siendo un ángulo positivo de 90 grados. A eso nos estamos refiriendo en este caso. Que no lo vamos a usar nosotros en este caso, no lo vamos a trabajar, sino que es para representarlo en la línea, ¿ya? Como impedancia. Después con esto podemos obtener el desfase en las corrientes y todo ese cuento, el desfase en las tensiones también. Ya. Ahí está, entonces, donde R total, resistencia total de la línea, JXL, reactancia inductiva total de la línea. ¿Ya? Esos son los valores entonces que nos da este circuito equivalente. Ahora, entonces, ¿cómo son los ejercicios que pueden aparecer? Veamos. Ahí está el formulario resumen.
¿Ya? Que eso va a estar ahí para que ustedes después le puedan sacar una foto que de lo que lo que hemos hablado hasta el momento. 1, 2, 3, 4, 5 formulitas, entre comillas, fórmula. Yo creo que XD y DMG es como lo más que habría que aprenderse por ahí, lo demás más deducible. Ya, pero este va a estar ahí para que ustedes lo puedan ver. Ya, acá tenemos un ejercicio. Dice lo siguiente. Para una línea equilátera trifásica de 1 por 154 kV y 50 Hz de su frecuencia, cuyo esquema se muestra en la imagen, se pide determinar su circuito equivalente. La longitud de la línea es de 40 kilómetros. Considerar una temperatura de 50 grados Celsius. Esta temperatura, ojo, es la temperatura de trabajo del conductor o los conductores. Media, claro. Ah, las 3 torres, correcto, sí, estaban también. Claro, que esas son las que son en punta. La distancia entre A y B es de 3.5 metros, digamos, lo que existe aquí de distancia es de 3.5 metros, entre B y C es de 3.5 metros, la distancia que existe acá es 3.5 metros, y entre A y C es de 3.5 metros, ¿ya? O sea, acá arriba me lo están diciendo, por si acaso, porque es equilátera. Si me hubiesen dicho solo la distancia entre A y B, yo tengo que asumir al tiro que la distancia entre B y C y A es la misma, porque es equilátera, ¿ya? Todos sus lados y ángulos son iguales. El conductor es un conductor de cobre, Cu es cobre, de 250 mcm, de 12 hebras. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros queremos llegar es a esta línea, o mejor dicho, a este circuito equivalente de la línea. ¿Ya? Y esto es lo que vamos a empezar a obtener. Lo primero que nosotros podríamos obtener es la distancia media geométrica, sin ni siquiera mirar tablas. Y la distancia media geométrica es 3.5. ¿Ya? Es 3.5. Al ser una línea equilátera y tener todos sus lados iguales, es 3.5. No tiene nada que hacer. ¿Ya? Si ustedes utilizan la raíz cúbica de 3.5 por 3.5 por 3.5, eso les va a dar 3.5. ¿Ya? Lo pueden hacer en su calculadora. Pero cuando les digan que es equilátera y todos sus lados son iguales, no hay necesidad de sacar el DMG, sino que por el valor que les den ahí en la distancia de los conductores. ¿Ya? No va a afectar en nada en eso. Pero eso es lo primero que nosotros podemos hacer. Ahora, lo segundo que podemos hacer es encontrar la resistencia y la reactancia en serie, que es el XA y la R, de este conductor entregado por tabla. Entonces, es un conductor de cobre de 250 mcm de 12 hebras. Y yo me voy a ir a mi tablita, pantalla, barra. ¿Ven la tabla los que están online o no? Sí, profe. Súper. Acá arriba me dice, esta es la tabla 7.9, me dice características de conductores de cobre. ¿Ya? La primera hoja, ojo, es la de conductores de cobre. Hacia abajo son los de aluminio, ya son ACCR, los AXE, ya, bueno, son distintos conductores. Y lo que me decían acá, que era 250 mcm, entonces acá están en mcm, acá están en milímetros cuadrados, voy en mcm, y empiezo a buscar 250, y acá hay dos de 250. 250, uno aquí, y acá tenemos el otro. ¿Ya? En este caso me decía que eran 12 hebras, por lo cual es este, porque el de arriba tiene 19 hebras. ¿Ya? Ahí le vamos a hacer zoom. Entonces es este en este caso, el que está aquí. ¿Ya? Y de acá, yo me voy a mover acá en la tablita, y me voy a ir a esta parte más o menos, y voy a mirar acá arriba que dice temperatura 50 grados Celsius, y acá hay una temperatura de 25 grados Celsius. El ejercicio me decía considera una resistencia, considera una temperatura de 50 grados Celsius. ¿Ya? Estaba indicando. Por lo cual, acá dice la resistencia en ohm partido en kilómetro a 50 grados Celsius, 50 Hz. Entonces, la resistencia de este conductor, ya entregado por tabla estandarizada, es de 0,1597 ohm partido por kilómetro. ¿Ya? Entonces, por ahí lo anotan ustedes, 0,1597 ohm partido por kilómetro. Este va a ser el primer dato que vamos a obtener de esta línea. Resaltar texto, ahí está.
¿Ya? El otro parámetro que vamos a tomar automáticamente en una línea corta va a ser la reactancia en serie que se produce aquí al lado. Resaltar T. Que esta reactancia serie, fijémonos, está acá, y se llama XA, el famoso XA. Es una reactancia serie, y que también su unidad de medida es ohm partido en kilómetro, y en este caso el valor es 0,3238. Para el conductor entonces señalado, y que ya lo tenemos en este caso. Al lado nosotros nos podemos fijar que hay un XA con una comita arriba, no es que esté sucio el computador, pero eso se llama XA', que no lo utilizamos en las líneas cortas, ya que eso nos va a indicar la capacitancia, ¿ya? O la reactancia capacitiva de la línea, que es cómo se comporta como un condensador a través del aire. Pero eso solo se produce en líneas largas a través de algo que se llama subceptancia, conductancia y otros parámetros que los vamos a ver en las próximas clases. Entonces, para la línea corta, que es lo que estamos viendo ahora, nos vamos a quedar con estos dos valores. Lo que está en la resistencia a 50 grados Celsius y lo que está como reactancia serie. ¿Sí? Esos dos parámetros. Los dos en ohm por kilómetro. Vuelvo al ejercicio. Entonces, como ya tengo, y lo voy a anotar acá, voy a ir haciéndolo con usted y después lo vamos a mostrar de nuevo entonces como luma. Ya tengo, por ejemplo, la distancia media geométrica, ¿sí? Que yo dije que era 3.5 metros. ¿Ya? Eso se puede obtener nuevamente de la raíz cúbica de 3,5 por 3,5 por 3,5 y eso le va a dar igual 3,5, ¿ya? Porque equilate. Tengo ya, por ejemplo, la resistencia de la línea. Y la resistencia de la línea, ¿la notaste, Patricio, no? ¿La resistencia? Sí, 0,1597. 0,1597, me dice Patricio, ohm, partido en kilómetros. Tengo la reactancia en serie, que es el XA, que era ¿cuánto, Pato? 0,3238 ohm partido en kilómetro, ¿ya? ¿Y esto de dónde lo saqué? Por tabla. Por tabla. Estos dos parámetros, tanto la resistencia y el XA, la reactancia en serie, se pueden calcular. Pero como les digo yo, ¿para qué vamos a estar la rueda si ya está estandarizado? ¿Sí? No nos vamos a calentar la cabeza en eso porque tampoco viene al caso. Con estos dos, yo puedo obtener la reactancia inductiva, el XL, que la formulación me decía que era, bueno, con uno solamente, XA más XD. ¿Ya? El XA lo tengo, acá está, 0,3238 ohm partido por kilómetro. No tengo el XD, pero el XD lo puedo obtener porque ya tengo la distancia media geométrica. Y el XD, que ir acá, que es este parámetro para obtener esta inductancia, es 2,894 por 10 elevado a la menos 3 por la frecuencia de la red por el logaritmo de la distancia media geométrica y esto me va a dar en ohm partido en kilómetro. Si reemplazo formulación, vendría siendo XD 2,894 por 10 elevado a la menos 3 por la frecuencia de la red, que arriba me la dicen, 50 Hz. ¿Ya? Le vamos a poner la unidad de medida para que si lo estudian no anden perdidos, por el logaritmo, log, de la distancia media geométrica, que es 3.5. Que esto tiene que estar en metros. Y eso es igual. Y ahí hay que tener cuidado con los dedos de la calculadora, 2.894. Ahí pueden usar la notación científica ya para hacer ese elevado a la menos 3 o escribir por 10 elevado a la menos 3 por la frecuencia que es 50 por
el log, en la calculadora dice log, por si acaso, el logaritmo, y automáticamente asume que tiene una base 10 de 3.5, cierro paréntesis, y me da que es un valor de, a mí por lo menos acá, de 0,0787. ¿Ya? Lo voy a escribir acá como XD. XD es igual a 0,0787 ohm partido en kilómetros. ¿Ya? Ahí lo muestro ahí, no sé si se alcanzará a ver ahí, pero lo presento ahí porque ese es el valor que me dio a mí. No tengo otro puerto C. ¿Ya? Si alguien le da otro valor, que me lo diga para volver a rectificar. Una vez que yo en este proceso ya obtengo el XD, ahora podría obtener entonces sí o sí la reactancia inductiva de la línea, el XL. Entonces ahora sí podría obtener este XL, que lo voy a escribir nuevamente acá, que es XA más XD. Entonces aquí reemplazo. XA es 0,3238. 38 ohm por kilómetro, ¿ya? Más el XD, que es 0,0787. 0,0787. Los dos están en ohm por kilómetro, por lo cual la respuesta, o el resultado, mejor dicho, me va a dar en el mismo valor, 0,3238 más 0,0787, 0,4025. Y esto es ohm partido en kilómetros. ¿Ya? Ohm partido en kilómetros. Ya tengo mis XL, tengo mi resistencia que me la dio la tabla, ¿ya? Y puedo ahora obtener los valores totales. Donde dijimos que la resistencia total de la red iba a ser la resistencia multiplicada por la longitud de la línea. Ahí parece logaritmos. Longitud, disculpe, me dejé borrar. Pluma, ahí sí. Longitud de la línea, y esta longitud, por supuesto, en kilómetros. Entonces, la resistencia total, el valor de la resistencia que me lo dan acá, que es 0,1597 ohm por kilómetro, ¿ya? Multiplicado por la longitud de la línea, que es de 40 kilómetros, digamos, multiplicado por 40, eso es igual. Entonces, 0,1597 por 40, 6,388. 8, ¿qué? Ohm. Porque acá los kilómetros con los kilómetros se cancelan y me va a quedar en ohm. ¿Ya? Y para la reactancia inductiva, que es XL, es el valor de XL por la longitud de la línea. Y eso también me da en ohm. Voy a cambiarme de página un poquitito. Voy a cambiarme de página. Ah, es que si me cambio de página empiezan a aparecer los resultados ordenados. Entonces, lo voy a anotar aquí arriba al lado de la reactancia inductiva, porque después viene, está anotado ordenadito, ¿ya? Para que ustedes lo puedan estudiar también. ¿Acá? ¿La resistencia de la línea? Claro, 40 kilómetros por el conductor que tiene, por eso es una resistencia baja. Y la reactancia inductiva debería ser más baja, generalmente. Y entonces el XL total, ¿ya? Era XL multiplicado por la longitud de la línea, también en kilómetros, ¿ya? Entonces en este caso sería
XL total, el valor que nos dio en XL, ¿ya? Que el valor de XL es 0,4025, entonces, 0,4025 multiplicado por 40, y eso es igual 16,1. Malta, sí, tenía que ser Malta. 16,1. Entonces ahí uno dice XL total es igual a 16,1 ohm. ¿Ya? Y de ahí uno dibuja el circuito equivalente, que se lo voy a mostrar ahí ya más dibujadito, seguramente más bonito. Y de ahí uno, claro, dibuja, dice R más J, por ejemplo, diría R 6,388 más J 16,1. Esa es la impedancia de esta línea. Y con esa impedancia y más la tensión que yo tengo ahí, por ejemplo, 154, yo podría obtener la corriente de esta línea, la potencia de esta línea también, la podría obtener, ¿ya? Y las pérdidas de la línea. Que las pérdidas, ojo, según la regulación de tensión, no deberían superar el 5% de estas líneas. Bueno, lo ideal sería que Por hacer, claro, no hubiese resistencia. no hubiese resistencia. Espectacular, pues sería, claro, hay otro fenómeno aparte de estas pérdidas, bueno, se produce el efecto corona, ¿ya? Que los electrones que se fugan del conductor, ¿ya? El efecto Ferranti también que se produce, que a través de las potencias no absorbidas, que va de la mano con el efecto Joule, a través de estos cálculos para estas proyecciones. Voy a mostrar entonces el paso a paso ordenadito, como lo traigo acá, para que ustedes lo puedan ver. Para eso voy a borrar aquí un poco. Justamente con yo lo presento también con una resistencia al... Claro, tiene mejor conductividad. Sí, Claro. pero también infinidad. Claro, lo mismo que la plata también, pues mejor que el... Pero la plata es más escasa también. Sí, se lo había probado. Claro, por eso se utilizan estos... Lo que hablábamos la semana pasada, por ejemplo, que acá ocupamos redes de aluminio por su peso, ¿ya? No por su conductividad, porque sabemos que el cobre en promedio es un 60% mejor conductor que el aluminio, pero también es más pesado. Entonces también ahí abaratan costos, o se abaratan costos, mejor dicho, cuando se ejecuta el ingeniero mecánico, hace el estudio de la torre, porque eso es caso del ingeniero mecánico, del anclaje, tipo de material para hacer la torre, ¿ya? Entonces todo lo que se ahorra, lo mejor en eso y en cobre, le conviene más, o sea, le sale más factible tener aluminio que cobre y se ahorran igual en la estructura y todo el otro tema, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ir viendo. La distancia media geométrica, entonces, que era lo que obtuvimos, para que lo vayamos viendo si nos da lo mismo, ¿no? La raíz cúbica de AB, BC, AC, ¿ya? Y ahí está, la raíz cúbica de 3.5 por 3.5 por 3.5, 3.5 metros. Y nuevamente quédense con ese dato, equilátera, todos sus lados y ángulos son iguales. Por tabla obtenemos entonces el R y el XA. ¿Era el mismo que habíamos obtenido? 0,1597 ohm partido en kilómetro y el XA 0,3238 ohm partido por kilómetro. ¿Ya? Eso está por tabla. Esto fue sacado un texto por si acaso, un libro, entonces está hecho en base al libro ahí. Está malo, el autor se equivocó. El XD, 2,894 por 10 elevado a la menos 3 por la frecuencia, por el logaritmo de la DMG, que aquí estaría 2,894 por 10 a la menos 3 por 50 por el logaritmo de 3.5 y eso es 0,0787 ohm partido por kilómetro. ¿El XD? XD. ¿Sí? Estamos 7 ohm partido en kilómetro. ¿Ya? Estamos bien hasta allá. Con esto ya teníamos el XA y el XB, podemos obtener el XL, sumando estos dos. Ahí está, XL entonces, la suma de XA más XD, y eso es en ohm partido por kilómetro. El XL era 0,3238, ¿el XA que sea o no? El XA era 0,3238, sí, más el XD, ya, súper, más el XD que está aquí, 0,0787, la suma de esos dos nos dio 0,4025, y eso es en ohm partido en kilómetro.
Ahora obtenemos los parámetros totales, donde la resistencia total es la resistencia por la longitud de la línea en kilómetros, y eso nos va a dar en ohm. Entonces, la R total es la resistencia que teníamos por tabla, 0,1597, por los 40 kilómetros de la línea, nos da 6,388 ohm. Y la reactancia inductiva, la misma fórmula, va a ser la reactancia inductiva de la línea por la longitud de la línea, para obtener la total, 0,4025 por 40, y eso da 16,1 ohm. Y esto lo llevamos a su dibujo de circuito equivalente, y ahí estaría. Así se dibujaría de forma equivalente. Así cerraría el circuito. Si uno le pide dibujo del circuito equivalente, a esto tendríamos que llegar. Escribir Z, digamos la impedancia de la línea, se compone de 6,388 ohm de resistencia, más J, 16,1 ohm o XL. Este es un modelo básico, ¿ya?, de realización de este circuito equivalente de una línea de transmisión o distribución. Ojo, que aquí, como lo vimos, decía una línea de 1 por 154. ¿Qué pasaría si me dicen la línea doble, 2 por 154? Se hace un circuito equivalente por cada línea solamente, por el brazo derecho y por el brazo izquierdo. ¿Ya? Nada más que eso, se hace un circuito equivalente por cada línea, porque cada línea va a representar un circuito distinto, con comportamientos distintos. ¿Mm? O sea, van a existir las mismas tensiones, si tienen el mismo conductor, deberían comportarse con características similares. En la teoría, sabemos que la teoría no se cumple a la cabalidad, ¿ya? Pero a eso se obtiene. Difícil, no creo que sea, ¿ya? Pero hay que ir siguiendo ciertos criterios. Profe, Bueno, ¿puedo volver un poquito atrás? sí. Un momento. El power, por si acaso, ya está arriba. No está con el rayado que hice. Sí, no hay problema. No está con el rayado que hice yo. Por si acaso está con este que está ordenadito. Entonces está su fórmula, donde viene y todo el cuento. Ahora, en el mismo PowerPoint, estimado, cuando yo continúo acá, hay 3 ejercicios de desafío. ¿Ya? Y la idea de este tiempo que nos va quedando es poder ejercitarlos y que lo hagan ustedes. Por ejemplo, ahí dice para una línea trifásica transpuesta. Ya no me dice que es equilátera, es transpuesta. Entonces, sus medidas no son iguales, se van alterando. Ya lo que vamos viendo en cierta distancia, el punto A cambia al B, el B al C, y así van cambiando. Esta es una línea de 1 por 220 kV, 50 Hz. Se pide determinar su circuito equivalente. La longitud de la línea es de 72 kilómetros con una temperatura de 50 grados Celsius. El conductor es un ACSR, Grobeck, ¿ya? Eso es como cascanuez, el nombre, si lo traducimos, de 6,36 mcm, ¿ya? Y ahí me dicen, por ejemplo, la distancia entre A y B es de 4 metros. Aquí me muestran ahí una separación nomás como para confundir, ¿ya? Porque aquí me dice, de B a este punto de la apostación hay 2, pero de este punto de la apostación a A hay 2. Tendría que sumar los 2 ya y tengo 4 metros en promedio. Alguien podría decir, ya, pero el ancho del poste igual va a alterar. Claro, pero a lo mejor no sabemos si midieron justo a la mitad del poste o no. Asumimos 4 metros. Entre B y C, 4 metros, y entre A y C tengo que encontrar. De Pitágoras. Pitágoras, correcto. Pitágoras. Profe, Muy bien. una consulta. Cuénteme, señor. Ese dato que nos da ahí, 1 por 2, 220 kV, que en el ejercicio anterior también nos dio, pero no Acá, lo utilizamos. acá no lo utilizamos. Más adelante lo vamos a utilizar cuando realicemos lo mismo, ¿ya? Pero ahí yo ya les voy a dar el circuito equivalente dado para calcular con líneas con cargas. Cuando sepamos cuál es la carga que tiene al transformador que está conectado a esta línea, a la subestación que está conectada a esta línea. Ahí lo vamos a usar. Ah, ya, perfecto. Gracias. En este caso es como para ilustrar, para que usted se imagine que este conductor va a llevar ahí a 220 kilovolts. Es como ilustrativo, ¿ya?
Entonces aquí, como bien dijo el compañero Pinto, si mal no me equivoco era, habría que aplicar Pitágoras, ¿no es cierto? Tenemos aquí un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Aquí donde tenemos un lado de 4, uno de sus catetos mide 4 metros, el otro cateto 4 metros, y tendríamos que encontrar la famosa hipotenusa. ¿Ya? La hipotenusa, y esa vendría siendo la distancia entre A y C. Y aquí, después de eso, que encuentra la hipotenusa, tienen que aplicar la distancia media geométrica correspondiente. Esto se lo puede dejar como desafío. La próxima semana vamos a llegar, que es el jueves, vamos a llegar a hacerlos. ¿Ya? O sea, la idea es que el jueves lo realicemos. Después hay otro ejercicio que acá es similar no es como el que vimos como ejemplo anterior, sino que también una línea trifásica transpuesta de 1 por 23 kV y 50 Hz, cuyo esquema se muestra determinar su circuito equivalente. La longitud de la línea es de 70 kilómetros y aquí el conductor cambió. Es un 3AWG de una hebra, ¿ya? Conductor de cobre. Y aquí es la separación entre A y B, 1.15 metros, entre B y C, 1.15 metros. Una pregunta, que se habla de 50 grados. Sí. ¿Cierto? Pero es la temperatura que va a generar el conductor cuando empieza a circular. La temperatura de trabajo del conductor. La temperatura ambiente. No es la temperatura ambiente. No, no, es la temperatura de trabajo. A eso hace referencia. ¿Sí? Patricio me pregunta por los 50 grados Celsius, ¿ya? Y eso hace referencia a la temperatura de trabajo. Cuando uno hace los cálculos respecto a la resistencia, se trabaja con 20 grados Celsius, ¿ya? Temperatura ambiente de 20 grados Celsius, que es el promedio que se toma. Y eso también se puede modificar. Nosotros podemos modificar la resistencia del conductor en base a su temperatura, ¿ya? Pero acá lo tomamos, nos quedamos con los 50 grados Celsius o 25, pero lo lógico siempre es que el conductor llegue a un promedio de trabajo normal, bien calculado, de 50 grados Celsius. Es decir, si uno pudiese tocar el conductor, ¿medirle su temperatura? O... sí, como le dice, claro, medirla uno la puede con la cámara. Si se acercaría ese rango de... Debería. Ese vendría siendo como su rango máximo. Recordemos que estos son valores límites. O sea, ese es como el límite que podría tener o un estándar que podría tener la línea. ¿Ya? Es el ejercicio número 2 que también está como un desafío para que ustedes lo puedan ir ejercitando. Y acá tenemos el ejercicio número 3, que este también es ilustrativo, ojo, pero no real. También está en el libro, pero me dice que esta línea hay que determinar el circuito equivalente, considerando que es un circuito monofásico, ¿ya? Con una longitud de 500 metros, digamos como un paso de servidumbre, podríamos decir, una línea cortita, y con temperatura de 50 grados Celsius. Un conductor de cobre 4WG de una hebra, considerar una distancia de 20 centímetros entre conductores. Digamos, el radio medio geométrico ya no sería un radio medio geométrico, que sea una distancia media geométrica, sino que vendría siendo un radio medio geométrico. Lo único que considera ahí cambia que en vez de llamarse DMG, se llama D. Es una distancia, ¿no? No existen más distancias, son dos conductos. La forma de calcularlo, igual que la otra, pero cambia una sola cosa, que después se la vamos a explicar un poquito más adelante, pero traten de llegar a lo que más puedan en ese caso cuando es monofásico. Y después, bueno, son esos 3 ejercicios. Ya, sí, son estos 3 ejercicios que están como desafío, los cuales el próximo jueves los vamos a llegar a revisar. La idea es que ustedes los puedan hacer en sus tiempos, o si tienen un tiempito, hacer por lo menos uno, ¿ya? Para soltar la mano y no esperar que el jueves lo llegue a hacer yo y ver cuál era el resultado, sino que el jueves yo les pueda preguntar, ¿y cuál fue el resultado que te dio en esto? Tanto. Y vayamos comparando y después lo vayamos haciendo, ¿ya? Va a ser esa la idea. Hay 3 ejercicios. Fijo de uno en la prueba. ¿Ya? Fijo. Otro caso, ya los 5 minutitos que nos van quedando, es obtener la distancia entre las líneas. Digamos, obtener la distancia media geométrica en las líneas teóricas. Digamos que me den todos los otros parámetros, pero menos la distancia. Y me digan, ¿cuál es la distancia? Entonces ahí hay que hacer un despeje.
Esta es típica pregunta que yo hago de repente y los mato en algunos aspectos cuando no les doy este tips. Me dice, mire, para una línea monofásica de 220 volts y 300 metros de longitud, la misma línea anterior, cambia ahí la distancia nomás, determine la distancia teórica de separación entre conductores, ¿ya? Digamos la separación entre A y B, de modo tal que el circuito equivalente sea puramente resistivo, es decir, XL 0. Yo aquí le podría poner de modo tal que XL sea 0,5, 0,3. Aquí me dio por ponerle 0. Considera una frecuencia de 50 Hz y una temperatura de 50 grados Celsius, conductor de cobre número 8 AWG de una hebra. A ver, lo que uno debería hacer acá es empezar a formularse qué es lo que yo quiero obtener y de qué fórmula sale, ¿ya? Lo que yo quiero obtener es la distancia. Y la distancia, donde yo la puedo utilizar o cómo la puedo encontrar, es con el famoso distancia media geométrica, que es la raíz cúbica, ¿no es cierto?, de AB, BC, etcétera, que acá no tengo nada, por lo cual no me sirve. ¿Dónde más ocupo eso? ¿Dónde más inserto la distancia media geométrica? En el XD. ¿Ya? En el XD ocupo el 2,894 por 10 elevado a la menos 3, por la frecuencia, por el logaritmo de la distancia media geométrica. Y ahí tengo una montonera de números, los cuales yo puedo despejar. Puedo decir, a ver, lo que yo necesito es el logaritmo de esta distancia, o esto que está en el paréntesis. Entonces puedo tomar el logaritmo, tirarlo para acá, lo que estaba multiplicando, pasa dividiendo, ¿ya? Y puedo empezar a despejar en ese caso. Y puedo hacerlo de la siguiente manera. Veamos, vamos a hacerlo. Por tabla se obtiene lo siguiente. Como me dan el conductor, ¿ya? La temperatura, que la resistencia de ese conductor es de 2,3612 ohm por kilómetro, que el XA es de 0,4190 ohm por kilómetro, ohm partido en kilómetro. Eso está por tabla. Ustedes lo pueden comprobar en la tabla mirándolo, lo podemos ir viendo también la próxima semana más en detalle. Después de eso, dice lo siguiente. Para que XL sea igual a 0, que es lo que me están diciendo acá, yo digo, a ver, XA más XD es igual a 0. ¿Sí? Para yo obtener XL en sí, lo que yo digo que es XD más XA, ¿cierto? O XA más XD. Eso es lo que yo obtengo en fórmula general, que es la que vimos anteriormente. Lo que yo hago acá es hacer una resta, ¿ya? Restar. Y digo, a ver, en vez de que sea XA más XD, lo que yo quiero obtener ahora es XD, ¿ya? Y digo, XL menos XA. Ya tengo el valor, ya tengo un valor que me lo dan que es 0. Entonces, paso uno que estaba sumando, lo paso al otro lado restando. La única diferencia que voy a hacer. Aquí a lo mejor se entiende mejor. Lo que yo voy a obtener va a ser XD, ya no va a ser XL. Entonces, como XD estaba sumando acá, ¿ya? Ahora pasa al otro lado y XL pasa acá, ¿cierto? Y quedan como restando. Entonces me quedaría XL menos XA. XL es 0, que acá me lo están diciendo, menos el XA que me lo dio la tabla, que es 0,4190. 0 menos 0,4190 quedaría menos 0,4190. El menos se mantendría ahí. No le estamos restando ningún número, pero lo mantendría. Ohm por kilómetro. Ya tengo un XD. Ya sé cuánto vale XD. Y con ese XD yo puedo empezar a despejar porque ya tengo el valor de toda la fórmula y tengo el valor que me tendría que dar y tendría que encontrar el valor de la distancia. Lo cual lo vamos a ver más en detalle el día jueves. ¿Ya? Para el que quiera cachurear, está resuelto el ejercicio también en el Power. Al final está hecho paso a paso. Pero ya aquí están haciendo algunas señas la gente. ¿Ya? Recordemos que el metro todavía no vuelve a su horario normal, parece, así que están haciendo señas. Pero esto también es clásico, que se les pida encontrar la distancia teórica, que no van a estar a esa distancia, y en base a eso empezar a obtener los otros parámetros. ¿Ya? Ahí, por si acaso, y el despeje del logaritmo y todo el cuento, que se lo voy a explicar bien la próxima clase para no marearlo y lo voy a ir haciendo a mano mejor, porque aquí esto es como un poquito enredado, qué es lo que pasa sumando, pasa restando. ¿Ya? Lo que me interesa, sí o sí, se los dejo como encargo, esos 3 ejercicios. ¿Ya?
uno por lo menos, y en la próxima clase lo compartimos, vemos cuáles son los resultados y la idea es que les vaya bien en la evaluación. Estimados, ¿una duda, consulta? Mantener. ¿No? ¿Ninguna duda, consulta? Voy a sacar la asistencia. Carga lista asistencia. Se está descargando. Ya, ahí está. Ya. Bueno, si no tienen dudas o consultas, espero que no hayan quedado muy mareados. Y nos estaríamos viendo, si Dios quiere, el próximo jueves en el ramo.